Saludos muchachos, una nueva semana. Vamos a hablar un poquito sobre el tema que iniciamos la clase anterior, que es sobre la normativa que regula los derechos y las obligaciones de la sociedad costarricense. La semana anterior abarcamos algunos puntos, como por ejemplo el de los adultos mayores, entre otros. Esta semana vamos a ver algunos otros puntos que toma o que se abordan en nuestra Constitución, nuestros reglamentos sobre diferentes poblaciones para ver de buscar una sociedad inclusiva, que es el objetivo general de todas estas leyes que estamos estudiando. Igual que como les digo cada semana, espero que todos estén cuidando bastante, tanto ustedes como sus familiares, y que traten de salir lo menos posible. Y en caso de que tengan que salir, ¿verdad? Sí, siguiendo las medidas de higiene, ¿verdad? Y los protocolos que ya todos teníamos que conocer, ¿verdad? Pero bueno, vamos a iniciar. Lo primero, ¿verdad? Vamos a ver algunas normativas que hablan sobre las poblaciones indígenas en nuestro país. Recordemos que son bastantes poblaciones a lo largo y ancho de todo el país. Entonces, es importante que las mismas se encuentren normadas en nuestra Constitución. Estas se encuentran bajo la ley número 6172 y vamos a ver algunos artículos que se abordan en esta ley. El artículo 1 menciona, ¿verdad?, que los indígenas son personas que constituyen grupos étnicos que son descendientes directos de las civilizaciones precolombinas y que conservan su propia identidad, ¿verdad? No es que yo voy a decir que soy indígena y entonces ya tengo los derechos o me atribuyo los derechos de las poblaciones indígenas, sino que son estos grupos que descienden directamente de las civilizaciones precolombinas. El artículo 3 habla sobre las reservas indígenas, que son inalienables e imprescindibles, ¿verdad? O sea que no se pueden ni se pueden disminuir, ni se pueden transgredir, como vamos a ver más adelantito, ¿verdad? No son transferibles y son exclusivas para las comunidades indígenas que las habitan. No, los no indígenas no podrán alquilar, arrendar, comprar o en cualquier otra manera adquirir terrenos de fincas o comprendidas dentro de estas reservas. Los indígenas solo podrán negociar sus tierras con otros indígenas, ¿verdad? Entonces queda claro que todos los territorios indígenas están delimitados constitucionalmente y no hay ningún medio de que alguien externo a estos grupos indígenas eh, compre o adquiera o pueda, ¿verdad? Poseer tierras que están delimitadas como indígenas, que es parte de los conflictos que se han dado, no sé si ustedes se han dado cuenta, en los últimos años en varias localidades de Guanacaste, Punta Arenas, en los cuales eh, se ha dado la invasión de terrenos indígenas, entonces se han dado inclusive hasta asesinatos, ¿verdad?, etcétera, de líderes indígenas, porque ciertos grupos o ciertas empresas han invadido territorios indígenas, entonces se han generado conflictos importantes que han desencadenado, ¿verdad?, en desenlaces fatales, pero que hay que tener claro que constitucionalmente cualquier terreno que esté dentro de una sociedad, de una población indígena, ¿verdad?, dentro del terreno que está delimitado como de esta población indígena, no debe ser habitado ni puede ser habitado por nadie más. Eh, es deber también del Estado que si en algún momento alguien tiene alguna tierra o algún, o por alguna forma, ¿verdad?, vive o tiene parte del terreno indígena, que no sea indígena, ¿verdad? El Estado tiene la obligación de expropiarlo o comprarle la tierra o reubicarlo en algún otro sector, ¿verdad? Pero tener claro que en los lugares que están delimitados como de alguna reserva indígena, solo pueden habitarlo personas indígenas de esta población. Ahora bien, el artículo 6
habla que ninguna persona o institución podrá establecer de hecho o con derecho cantinas ni venta de bebidas alcohólicas dentro de las reservas indígenas. La presente ley anula la posesión o concesión de patentes de licores nacionales y extranjeros dentro de las reservas y que queda prohibido a los municipios, el otorgamiento y el traspaso de patentes de licores dentro de las mismas. Además que cualquier establecimiento comercial que se instale en una reserva indígena solo podrá ser administrado por los propios indígenas y no puede ninguna otra persona o institución con fines de lucro, ¿verdad? Ser líder o propietario de ningún eh, de ningún establecimiento de estas reservas. Entonces queda claro, no se puede vender licor ni tener cantinas ni bares dentro de estas reservas indígenas y cualquier establecimiento comercial, una pulpería, por ejemplo, ¿verdad? Como nosotros lo conocemos, venta o comercio de algún producto solo puede ser administrado por los propios indígenas. No es que vamos a ir a encontrar un palio, ¿verdad?, dentro de una reserva indígena porque está prohibido. Ahora bien, esto es un punto que hay que tener claro también. Solamente los indígenas podrán construir casas, talar árboles, explotar recursos maderables o plantar cultivos para su provecho dentro de los límites de las reservas. Además, hay que tener claro que para conservar el patrimonio arqueológico nacional está prohibido, completamente prohibido, la búsqueda y extracción de huacas en los cementerios indígenas. Las huacas son cualquier elemento con la que se haya enterrado alguna persona en algún momento, ¿verdad? Qué sé yo, qué vasijas, qué artesanías, qué algún collar, decirles algo, ¿verdad? Cualquier elemento con el que alguien se haya enterrado se les llama huacas y está completamente prohibido que cualquier persona vaya a hacer expropiación de algún cuerpo o nada por el estilo, ¿verdad? Solo se puede hacer amando, ¿verdad?, que sean exploraciones científicas y debe estar previamente autorizada por las instituciones oficiales, ¿verdad? No es que yo me voy a ir a ver qué es entierro, ¿verdad?, para mi beneficio, sino que son exploraciones con algún objetivo científico y que siempre van a estar autorizadas, ¿verdad?, por ya una institución oficial. Ahora bien, otro artículo que hay que tener claro, ¿verdad?, con respecto a las poblaciones indígenas en nuestro país es el artículo 7, que habla sobre los terrenos comprendidos dentro de las reservas que sean de vocación forestal deberán guardar ese carácter y a efecto de mantener inalterado el equilibrio hidrológico de las cuencas hidrográficas y conservar la vida silvestre de las regiones. Y entonces hay que tener claro, ¿verdad?, que los recursos renovables y recursos naturales renovables deberán ser explotados racionalmente. Únicamente podrán llevarse a cabo programas forestales por instituciones del Estado que garanticen la renovación permanente del bosque y siempre va a estar cualquier movimiento, ¿verdad?, o trabajo con respecto a estos recursos naturales debe estar vigilado y con la autorización del CONAIE, que es una institución que va a estar encargada de toda esta vigilancia. Entonces hay que tener claro, ¿verdad? Como yo les mencionaba en el artículo anterior, solo los indígenas, ¿verdad? Bueno, en este extracto anterior, que solo los indígenas pueden construir casas, talar árboles, explotar recursos maderables y plantar algunos cultivos, solo pueden hacerlo los indígenas, pero hay que tener claro que también no es que ellos pueden talar y deforestar todo lo que quieran, ¿verdad? Sino que también se rigen bajo la ley nacional que dice, ¿verdad?, que todos estos recursos naturales, incluso todo lo que mantenga el equilibrio de las cuencas hidrográficas, ¿verdad?, que son las que nos mantienen o las que nos brindan el agua, deben ser cuidadas, entonces siempre, ¿verdad?, hay que mantener ese cuidado.
Ahora bien, pasando al siguiente tema, que es con respecto a la igualdad de oportunidades con las personas, para las personas que poseen alguna discapacidad, que es más conocido, ¿verdad?, como la ley 7600. Vamos a ver igual algunos puntos en el artículo 3, ¿verdad?, que habla bastantes aspectos. Son algunos objetivos que la presente ley, ¿verdad?, la ley 7600 eh, propone. El punto A menciona que eh, hay que servir como instrumento a las personas con discapacidad para que alcancen su máximo desarrollo, su plena participación social y como el ejercicio de los derechos y deberes establecidos en nuestro sistema jurídico. El segundo punto menciona que hay que garantizar la igualdad de oportunidades para la población costarricense en los ámbitos de salud, educación, trabajo, vida, recreación, deportes, cultura y todos los demás ámbitos establecidos, ¿verdad? La misma eh, igualdad de oportunidades para todos. Eliminar también cualquier tipo de discriminación hacia cualquier persona, ¿verdad?, con algún tipo de discapacidad. Y por último, hay que establecer las bases jurídicas y materiales que le permitan a la sociedad costarricense adoptar las medidas necesarias para la equiparación de oportunidades y la no discriminación de las personas con discapacidad, ¿verdad? Que no solo se torne en que hay que hacerlo, sino que también haya una jurisprudencia, ¿verdad?, una reglamentación que si en el caso de que en algún momento se caiga en alguna práctica discriminatoria, ¿verdad?, haya una reglamentación que respalde que debemos ofrecer la igualdad de oportunidades para cualquier persona en general. Ahora bien, el artículo 4, que es el que sigue, habla sobre las obligaciones que tiene el Estado con respecto a las personas con discapacidad, ¿verdad? Lo primero es que el Estado debe incluir planes, políticas y programas, además de servicios de sus instituciones, los principios de igualdad, perdón, de oportunidades y accesibilidad a los servicios con base en esta ley. Se presten así como el desarrollar proyectos, acciones diferenciados que tomen en consideración el menor desarrollo relativo de las regiones y comunidades en el país, ¿verdad? Entonces, eso lo que quiere decir es que es obligación del Estado crear políticas, crear programas y crear servicios en todas las instituciones estatales, ¿verdad? O en las instituciones en general debería ser los principios o proporcionar, ¿verdad?, planes o políticas o programas que propicien que se dé esa igualdad de oportunidades y accesibilidad a los servicios, ¿verdad? No es solo eh, hacer, ¿verdad?, por ejemplo, plantear que cualquier persona con cualquier tipo de discapacidad pueda acceder a la educación, por ejemplo. Entonces, sí, cualquiera puede ir a la escuela, claro está, pero entonces no se le está dando esa accesibilidad porque la escuela que me queda más cerca de mi casa no tiene rampas para acceso a una persona con silla de ruedas, no tienen los profesores capacitados para atender a una persona no vidente, ¿verdad? Entonces, no es solo dar la igualdad de oportunidades, sino brindar también esa accesibilidad de servicios. El siguiente, ¿verdad?, es garantizar que el entorno, los bienes, los servicios y las instalaciones de atención al público sean accesibles para las personas que los usen y los disfruten, ¿verdad? Esto ya también hablamos ya de más el acceso generalizado, como les decía, que cuenten con rampas, que hayan, ¿verdad?, un desarrollo de infraestructura, ¿verdad? O de instalaciones óptimas para que las personas puedan hacer el mayor uso de las mismas. El siguiente punto es que el Estado debe eliminar las acciones y disposiciones que directa o indirectamente promuevan la discriminación o que impidan a las personas con discapacidad tener acceso a programas o servicios, ¿verdad? Esto queda claro también, eliminar cualquier tipo de discriminación.
el de apoyar a los sectores de la sociedad y las organizaciones de personas con discapacidad con el fin de alcanzar igualdad de oportunidades. Entonces es deber del Estado no solo promover desde el propio Estado esta igualdad, sino también apoyar y siempre ir de la mano de cualquier organización que apoye esta población. Y el punto E de este artículo número 4 dice que el Estado debe garantizar el derecho de las organizaciones de las personas con discapacidad para participar en acciones relacionadas a la elaboración de planes, políticas, programas y servicios en los que estén involucrados, ¿verdad? Entonces, ya también esto va de la mano de la libertad de organización, que todos debemos tener la obligación de formar parte, ¿verdad? Por lo menos de la organización comunal, de todos estos programas que se dan en nuestra comunidad. Y entonces es velar porque cualquier persona con discapacidad pueda formar parte de estas organizaciones sin ningún tipo de discriminación, ¿no? Ahora bien, el siguiente punto que vamos a ver es la ley sobre el VIH-Sida, que es la ley número 7771 y más específico el artículo 48, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice? Que habla sobre la discriminación, ¿verdad? Y dice quien aplique, disponga o practique medidas discriminatorias por raza, nacionalidad, género, edad, posición política, religiosa, sexual, posición social, situación económica, estado civil o por algún padecimiento de salud, ¿verdad? O enfermedad, que aquí es donde entra cualquier persona con VIH-Sida. Vemos, ¿verdad?, que el artículo 48 habla más en general, pero cuando hablamos de este padecimiento de salud o enfermedad, hacemos hincapié en que no es solo, en este caso estamos refiriéndonos, ¿verdad?, a cualquier persona con VIH-Sida, que son las que normalmente son más discriminadas, ¿verdad? A las personas les da miedo, quién sabe qué les va a pasar y que se les va a pegar con solo verlos. Y ¿verdad? Cualquiera de estas prácticas discriminatorias que se han dado a través del tiempo. Entonces, ¿verdad? Hacemos hincapié en que puede ser, este artículo 48 hace referencia a cualquier persona con algún padecimiento o enfermedad, pero, aplica específicamente también para las personas con VIH-Sida. Entonces, eh, cualquier persona que aplique o practique medidas discriminatorias en cualquiera de estos aspectos que les mencioné, será sancionado con pena de 20 a 70 días de multa y el juez podrá imponer además la pena de inhabilitación que corresponde a de 15 a 70 días, ¿verdad? No es solo una remuneración económica, por ejemplo, lo que se puede dar, sino que también una inhabilitación, por ejemplo, si la práctica se dio en el trabajo, o etcétera, ¿verdad? Entonces hay que tener claro eh, que si se logra demostrar, ¿verdad?, cualquier punto de discriminación, como les decía, hacía hincapié en el VIH-Sida, pero por ejemplo, si yo soy una persona que tiene una enfermedad de cáncer, por ejemplo, también aplica este artículo. O si yo soy de otra nacionalidad, o soy de otra religión, o soy de cierto grupo económico, ¿verdad?, más favorecido o menos favorecido, etcétera. Cualquiera de estos puntos, si se logra demostrar que me están aplicando alguna práctica discriminatoria, ¿verdad?, que me están discriminando, ¿verdad?, puede ser multado o la persona puede ser inhabilitada, ¿verdad? Esto es un punto que todos tenemos que tener claro y a veces por desconocimiento de la ley no sabemos que muchísimas veces alguien está incurriendo en algún delito, ¿verdad? Y vamos a ver, por último, la Ley de Migración y Extranjería, que es la ley número 8487, y más específicamente vamos a ver el artículo 7, en lo cual se menciona igual varios puntos. El primero es que no se puede desplazar la mano de obra nacional por la incorporación de trabajos
y de trabajadores inmigrantes, ¿verdad? O sea que debería estar por encima al contratar a una persona nacional, ¿verdad? Sobre alguna persona extranjera. Y sabemos la verdad que es un tema un poco difícil en diferentes aspectos, más en diferentes instituciones o corporaciones o diferentes trabajos en los cuales eh, no solo se viola este artículo, ¿verdad? O esta ley, sino se violan un montón más en los cuales se busca mano de obra extranjera porque son a las personas a las que les pagan menos, no les dan el seguro social, no cumplen con el código de trabajo, ¿verdad? La jornada laboral les excede, no tienen las condiciones mínimas de trabajo, ¿verdad? Entonces, a veces, y es mucho la realidad de nuestro país, que se contrate por encima de la mano de obra nacional, se contrate la mano de obra extranjera, pero no solo se viola esta ley, ¿verdad? Sino que se viola un montón más de leyes y se contratan a los extranjeros muchísimas veces porque son explotados y son doblemente discriminados, ¿verdad? Entonces es una realidad que todos tenemos que tener presente y que, como podemos ver, se viola no solo este artículo, sino como les mencionaba, muchísimos otros artículos eh, en general. El punto B habla sobre el respeto a los derechos humanos y las garantías constitucionales de toda persona extranjera que solicite la permanencia legal en el país. El punto C habla sobre la integración de las personas extranjeras que permanezcan legalmente en el país en los procesos económicos, sociales, científicos, laborales, educativos, culturales y deportivos, ¿verdad? Que no sean discriminados en ninguna de estas prácticas. Y el punto D habla sobre la protección de las costumbres y la convivencia pacífica de los habitantes del país, así como el respeto a los derechos de las personas menores y de las mujeres, lo cual reflejará en las políticas restrictivas al ingreso de las personas extranjeras cuando éste altere los elementos y valores de convivencia en los estados, en los citados en este inciso, perdón. Entonces, como en esto lo que habla, ¿verdad? Es que nosotros como nacionales debemos de promover siempre, ¿verdad? Nuestras costumbres y nuestra cultura en general, así como el respeto y los derechos que ya hemos visto también a lo largo de estas últimas clases. ¿Verdad? Que, que la convivencia con extranjeros no altere, ¿verdad? Nuestra identidad ni nuestra cultura, ¿verdad? Que es básicamente lo que quiere decir este último punto. Y por último, ¿verdad? Quería dejarles eh, esta, esta caricatura que habla un poquito, ¿verdad? De nuestra realidad. Que son varios niños hablando, ¿verdad? Y el primero dice, cuando sea mayor quiero estudiar ciencias exactas. Y vosotros, y entonces el otro niño menciona económicas. Y el otro dice biología. Y el otro dice medicina. Y el otro dice pedagogía, ¿verdad? Y el último dice, pues yo quiero estudiar xenofobia como mi padre, ¿verdad? Y entonces es muchas veces la realidad de muchos niños hoy en día que se limitan, ¿verdad? A, a promover y a duplicar las prácticas no solo xenofóbicas, sino homofóbicas, contra maltrato contra menores de edad, maltrato contra las mujeres, maltrato con cualquier persona que tenga algún tipo de discapacidad, ¿verdad? Entonces, son prácticas que muchas veces son heredadas, que es lo que vemos en el hogar y replicamos, y es parte, ¿verdad?, de que nosotros en estas clases estemos estudiando esta reglamentación, que no se quede solo en, sí, son un montón de artículos que lo que dicen es que yo no puedo hacer nada y que si yo hago algo, entonces voy a ir a la cárcel por incumplir la ley, ¿verdad? Lo que yo trato o lo que tratamos aquí es llegar más allá y que nosotros no cometamos ninguna práctica
que vaya a hacer o que vaya a lastimar o que vaya a herir a cualquier persona, porque como yo les he mencionado a ustedes y he mencionado en el resto de clases también, hay que tener claro que que yo puedo pensar como yo quiera, está bien, nadie le está imponiendo que usted piense o no piense de tal manera, pero siempre tenemos que tener claro que eh, mi opinión llega hasta en el momento en el que yo le hago daño con esa opinión o con ese pensamiento, con esa expresión a otra persona. Porque una cosa es que nosotros debatamos algún punto, que yo tenga tales opiniones, que otra persona tenga tal opinión, y otro punto es que yo emita comentarios o reacciones, ¿verdad? Que vayan a lastimar a alguna otra persona. eh, y, ¿verdad? Esto es lo que debemos evitar a toda costa y siempre, ¿verdad? Tratar de promover esta sociedad inclusiva, ¿verdad? En la cual todos formemos parte, todos contribuyamos y lograr, ¿verdad? Al final una sociedad equitativa en todos sus ámbitos, ¿verdad? Que es parte de la reflexión final que les quiero dejar y que ojalá todas estas clases les hayan generado conciencia a ustedes, que si en algún momento han hecho algún comentario o han tenido algún pensamiento de estos que les menciono, pues ir cambiando todos estos pensamientos y generar conciencia en ustedes, ¿verdad? Que muchas veces emitir algún criterio o algún comentario que haya lastimado a alguna persona puede, puede ser la realidad de muchos, ¿verdad? Que muchos lo hayan hecho en algún momento. Y, ¿verdad? Que no pensamos en cuántas veces tal vez hemos hecho sentir mal a alguien, hemos herido a alguien se haya sentido excluido, discriminado, ofendido por algo que yo haya hecho, que tal vez no haya sido mi culpa, ¿verdad? O no haya sido mi intención, pero que pude haber ocasionado, ¿verdad? Entonces, creo que es parte de la tarea que hoy queda para todos nosotros, ¿verdad? Cada vez que vayamos a emitir alguna opinión, que es completamente válido emitirla, pero que evitemos a toda costa siempre discriminar o lastimar a los otros, ¿verdad? Y esto es todo por hoy, ¿verdad? Como les digo cada clase, no se les olvide dejar algún comentario sobre alguna reflexión o qué les ha parecido el tema, porque es importante conocerlo, etcétera. Cualquier cosa que quieran comentar, ¿verdad? Que como les he dicho es parte em, de- del control que yo tengo de su participación. Y igual, como les digo siempre, a cuidarse bastante y nos vemos en la siguiente clase. Muchísimas gracias.